Bueno chicos, bienvenidos a este primer proceso de un chibi de Marvel United, un proyecto en el que he participado y del cual me siento muy satisfecho de haber sido parte porque creo que ha tenido un impacto muy grande. Es un proyecto en redes sociales, los últimos meses, bueno, yo creo que es de los proyectos que más han llamado la atención. Son figuras con mucho carácter, unos chibis muy cabezones, o sea, muy caricaturizados, muy graciosos todos ellos. Algunas esculturas son mejores, otras menos, que ya os digo, se llama Marvel United, es un juego de mesa y la verdad es que yo las he disfrutado como un niño pequeño, así que espero que las disfrutéis tanto como las he disfrutado yo. Solo he pintado dos, he pintado a Punisher y a Spider-Girl, veréis las dos porque las dos grabé los procesos completos para Patreon, con lo cual pues con esto estáis viendo procesos de box art muy específicos, muy particulares, con un estilo muy definido en el cual os voy a ir explicando absolutamente todas las decisiones que he ido tomando y cómo me conseguí adaptar a un estilo sin estar dentro del estudio, cosa que reconozco que me costó y que me costó de hecho más de la cuenta. Para que os hagáis una idea, normalmente una figura de esta se suele pintar en 1 o 2 días, como mucho si es muy compleja pueden ser 3, y yo creo que tardé 4 en resolverla. También es verdad que pues digamos que mi estilo o mi estética habitual pues es muy personal y entonces pues me cuesta también adaptarme a tomar ciertas decisiones, entre las cuales están las de tirar de pasos más lineales y más de receta, por decirlo de alguna manera, cosa que yo creo que aliviará a lo mejor a muchos. No va a haber mucha mezcla, entre otras cosas porque lo que quería era que los colores, digamos, fueran muy sólidos y que no hubiera mucha variación o demasiada variación tonal. Así que bueno, sin más me callo, vamos a empezar. Lo primero que he hecho ha sido imprimarlo en gris. ¿Vale? Podéis ver una doble imprimación muy sutil porque realmente simplemente quería plasmar el foco muy rápidamente. Voy a escoger 3 colores de carne, en este caso son de Scale Color, de la línea regular. Uno es carne clara, otro es cuero naranja eh, y otro es un marrón rojizo, ¿vale? Y lo que voy a hacer básicamente es mezclar el cuero naranja con la carne clara para un primer tono, que vais a ver que aparece muy diferente en pantalla de la paleta, porque este color cuando se aplica y sobre todo si no tiene una cobertura plena, los colores de Scale no tienen una cobertura excelsa, por decirlo de alguna manera, con lo cual hay que dar varias capas, puede quedar muy fino, pero hay que dar varias capas, y entonces lo que consigo tras varias capas es cubrir la zona de luz con una especie de carne dorada, es similar a una carne dorada, de hecho os valdría si tuvierais la de Vallejo, pues sería seguramente algo similar, aunque esta es un pelín más clara. Luego voy a empezar a introducir un tonillo un poquito más anaranjado y ya me planteo la parte de sombra, el recorte en sombra, que luego me permitirá hacer determinador para luego hacer un recorte de luz que ha sido, digamos, el nexo común de todas las pinturas, esa luz azul, turquesa o cian que tienen todas las figuras, ¿no? Yo lo primero que quería era enfocar la cara porque era lo que me iba a hacer sentir más cómodo a la hora de plasmar el estilo, ya os digo, o sea, la cara es el volumen más grande, el resto no iba a tener tanto problema. Yo lo que pensé es que si conseguía clavar la cara con pocos bloques de color y simplificándola al máximo, dándole un efecto muy cartoon y muy simplista visualmente, pues el resto de la pieza digamos que iría solo, ¿no? Entonces aquí la dificultad que tiene es seguir el patrón del recorte, ¿vale? De manera que en el frontal no divida la cara demasiado en dos, pero en el 3/4, en la vista principal del 3/4, se perciba este recorte y se entienda este recorte, y lo que haga es dibujarme el 3/4 de la cara desde la vista principal. Entonces vais a ver que la vista principal siempre la estoy comprobando, es un 3/4, ¿vale? Luego me voy generando tonos intermedios. Entre estos 3 tonos vais a ver que no voy a variar mucho la tonalidad, no voy a mezclar mucho, simplemente estoy jugando linealmente con los 3 tonos, a veces añado de uno, a veces añado de otro, vosotros lo vais a ver en la paleta de qué color cojo, con lo cual es fácil de seguir. Y en este caso lo que me genero es la tridimensionalidad, me genero la caja forzando la luz hacia el frente. De todas maneras he de decir que esto lo cambié a posteriori y luego lo veréis, ¿vale? Pero en un principio había decidido focalizarlo todo hacia el frente y luego me di cuenta de que necesitaba rescatar el lateral de la cara para ampliarla y hacerle un poquito más cabeza cuadrada
y también de esa manera pues un poco asentar mejor el estilo. Perdonad porque la cámara a veces se me iba un poco baja, pero bueno, yo creo que vais a poder ver todo. Veis que he cubierto el pelo simplemente para enmarcarlo, para que me dé una sensación de cómo pueden funcionar estos bloques de color. Esto es un sistema de bloqueado de color que se podéis llamar cel shading, ¿vale? Y que es un pues, panelado, ¿no?, de colores, casi como colorear por números un poco. Y luego le he generado un ritmo de luz en el pelo, en la parte superior, que lo que me hace es una rim light que me hace efecto de reflejo en el pelo. Hasta aquí bastante sencillo, nos dieron unos concepts para seguir. La verdad es que he visto varios concepts de otras figuras, algunos están más clavados. La realidad es que en el mío las dos figuras no eran tan parecidas al concept como otras que he visto. O sea, hay veces que el escultor pues clava más el concept y otras veces que menos. He de decir que cuando no lo clava mejora el escultor mejora el concept, sinceramente. De hecho, estos dos concepts que me pasaron, bajo mi punto de vista, eran un poquito más flojillos, en mi opinión, ¿vale? Los ángulos son los volúmenes un poco forzados de más, me parecía a mí, me da la sensación, yo creo que están mejor resueltas las figuras, y yo a la hora de utilizar unos colores u otros, reconozco que me salió un poquito del concepto entre comillas, dentro de que este es un personaje que tiene que ir de unos colores muy concretos, pero no seguí los patrones de color del concept. Lo que sí seguí fue el planteamiento de luces y sombras del concept, porque entre otras cosas pues era parte de lo que me pedían, ¿vale? Os estoy mostrando aquí el tipo de dilución que he hecho. En este caso le voy a marcar la barba, también se le voy a marcar un rollo cel shading, rollo bloque de color, sin mezclar nada. Como veis, simplemente son bloques de color puro, entre comillas, aunque no es un color completamente sólido, podéis ver que tiene cierto tipo de grano, cierto tipo de transparencia, pero sí que está bien definido, ¿no? Y puedo empezar a meterle ya las luces, que las luces las voy a aplicar con un gris con un valor más alto, ¿vale? También en una versión ligeramente diluida. Esto ya no son colores base, no son capas base, sino que lo que son es un color un poquito más diluido, tampoco una dilución muy bestia, digamos que a lo mejor un 40% o algo así, teniendo en cuenta que son colores, la mayoría de Scale, pues no tienen una cobertura máxima, con lo cual se me genera esta transparencia, ¿no? Aquí le meto la barba gris, que lo que quiero hacer es simplemente pues empezar a generar el efecto de barba de 2 días, que luego veréis cómo se resuelve, ¿vale? Me voy a generar unos tonos mucho más claros de carne y los voy a aplicar en bloque. Vais a ver que genero unas formas bastante geométricas, con digamos, unas formas sólidas, o sea, no estoy fundiendo, simplemente estoy aplicando bloques de color, y en este caso en los laterales de la cara ya no estoy frontalizando, sino que si os fijáis lo que estoy haciendo ya es irme hacia uno de los lados, ¿vale? Y esto me va a generar más redondez en la cara, ¿vale? Y cuando luego veráis que he tomado la decisión de cambiar el foco un poco y dirigirlo todavía más hacia el lateral, pues se notará todavía más. En la zona de sombra le meto una luz de recorte, le meto una luz que es una luz en forma de uña o de un rescate en la parte superior del pómulo, que me va a hacer muy bien el efecto este de contraluz de 3/4. Y como el color es más oscuro y la pintura no tiene muy buena cobertura, lo que hago es que lo aplico punteando. Vamos a trabajar un poquito con el aerógrafo. Esto es realmente a nivel técnico son figuras muy sencillas. Lo más difícil de esto es la parte conceptual, es el entender cuál es el proceso más correcto para llevarlas a cabo, pero de verdad que considero que casi cualquier persona puede seguir un proceso así y copiarlo, ¿vale? Otra cosa es crearlo de cero, eso sí me parece difícil. De hecho, hay algunas pinturas de box art de la línea esta que son auténticas barbaridades con unas simplificaciones increíbles, ¿vale? Sobre todo hay algunas de arroba que me parecen una locura. Porque las de Rubén son geniales, pero son más complejas, ¿vale? O sea, digamos que están menos simplificadas, pero es que arroba ha simplificado algunas, tío, que son una locura, ¿vale? Bueno, lo que me he creado aquí es un filtro de un color muy anaranjado, porque la piel que estaba haciendo era una piel que se veía muy, muy clara, y evidentemente lo que yo quiero ahora es dorarla. Entonces le estoy haciendo como una especie de bronceado, como si le echara un spray de estos para broncear, ¿vale? Y esa veladura me va a afectar a todos los bloques de color, pero a la vez me va a unificar y me va a hacer una transición, ¿vale? Me va a transicionar. Esto es súper sencillo de hacer, tenéis que hacer una dilución media y simplemente afectáis a las capas. Si las capas están más próximas, el color se os va a aplanar. Si las capas tienen suficiente contraste, el color se va a filtrar
y lo que va a generar es una especie de degradado que no es del todo limpio porque se os va a generar una sensación muy polvorienta, pero que sí que os permite tener un terreno, una base sobre la que construir otra vez a pincel y empezar a generar otra vez tonos intermedios para una de dos, o volver a contrastar o para seguir fundiendo, ¿vale? O sea que no es un trabajo total aerógrafo, ¿vale? Lo que he vuelto a hacer es volver a recuperar los planos de sombra, tanto la sombra de recorte como la sombra lateral de la cara, con un color más rojizo. Estáis viendo las mezclas, no creo que haga falta que las nombre, las estáis viendo en la paleta, ¿vale? No os ciñáis a colores específicos porque realmente no es importante, lo importante es que veáis el tono y que escojáis tonos similares si queréis seguir el proceso, pero que no hace falta que sea el mismo bote, ¿vale? O sea, no os obsesionéis con esto, por favor, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es empezar a perfilar y empezar a sacar la definición. ¿Por qué esto? Porque yo en este momento necesitaba generarle mucha tridimensionalidad para saber si lo que estaba haciendo me funcionaba bien a la hora de bloques de color, porque tenía muchas referencias a las que estaba mirando constantemente, y claro, siempre tenemos la tendencia a fundir todo, ¿no? O a fundir casi todo. Yo, de los que menos tengo esa tendencia, pero digamos que a mí me sale solo cuando juego a brushstrokes, a pincelada, cuando voy con una pincelada suelta, pero en este caso que tengo que tener los planos de color muy controlados porque es un rollo super cartoon, muy aniñado, muy simplón, aquí no vale la pincelada, no puede parecer una pintura de cuadro, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que ser más una ilustración casi vectorial, ¿no? Entonces, en ese sentido, es mucho mejor trabajar con más linealidad porque os vais a perder menos, ¿vale? Y porque va a ser más fácil tomar decisiones de dónde fundo, dónde no. Veis que lo que estoy haciendo es un fundido bastante sencillo, con varias capas, es como un layering, ¿no? En el que voy aplicando varias capas con distinta dilución, con una dilución medio-alta, para hacer ese fundido y meterle la luz hacia la zona de luz de la cara, pues en la barba, ¿vale? Y luego lo que hago es con un color oscuro oscurezco tanto el frame o el marco del pelo como la mandíbula, y también aprovecho para meterle una tonalidad un poquito más oscura en la parte lateral de la mandíbula para la barba. ¿Vale? Ya veis, creo que se ve bastante bien cómo la luz está enfocada en ese lateral del bigote y del mentón, y luego le remarco los dientes, aunque solo sea por encima, simplemente para incidir que la luz está ahí. Si veis que, si os fijáis, hay más luminosidad, perdón, más brillo en su lado izquierdo de la cara, en nuestro lado derecho de la pantalla, en los dientes, que en el otro lado, acompañando a la iluminación general de la cara. Y aquí ya empieza a molar, ya empieza a tener un poco ese rollo cartunero. Las cejas, en cierto momento, cuando ya tenéis enfocada la piel y ya tenéis cierto nivel de degradado y de tonalidades y de división de planos y demás, es interesante enmarcar todos los elementos que podáis, con lo cual ahí pues es interesante marcar bien y delinear bien el marco del pelo, las cejas, la barba si la tuviera, la boca, los dientes y demás. Con este color oscuro, que en este caso sí que está en una versión mucho más diluida, podéis meterle una tinta marrón con negro, por ejemplo. Me voy a ir delineando o remarcando todos los planos del pelo y el lateral del pelo que miran hacia la zona del arma, ¿vale? O sea, que huyen, digamos, de la zona de luz. Y con el mismo color, pero diluido y un pelín más agrisado, me generó también el recorte del bigote en la zona de sombra que me faltaba, estaba sin pintar, ¿vale? Voy a pintar las cejas, perdonad que se me metió el pelo por medio, estaba en cuarentena y tenía el pelo un poco loco. Estoy perfilando bien las cejas por arriba y por abajo, y como veis ya le he pintado los ojos, que los ojos muy sencillos, o sea, tampoco tiene más, es un punto negro y ya está en un principio. Y ahora lo que tengo es que las áreas de piel, pues evidentemente se han recortado, ¿no? Porque como he enmarcado los demás elementos, pues ahora tengo áreas más pequeñas para trabajar, y esto significa que como ya tenía una transición previa, ahora el trabajo de degradado es mucho más fácil. La piel ha quedado un poco naranja además, luego la varié, ¿vale? Pero bueno, ya empieza a funcionar y empieza a generar ese rollito cartoon. Entonces, como la piel la tengo bastante avanzada, lo que decido es, bueno, voy a seguir coloreando, porque esto es un box art, tiene que salir relativamente rápido. Entonces lo que voy a hacer es un negro con un verde azulado, que me genera esa sensación de verde marina muy oscuro, está un poco satinado, lo veis que no hay ningún tipo de problema, he cubierto todo en una versión ligeramente más fluida que la capa base, pero con bastante cobertura. Y ahora con un gris turquesa, que lo podéis crear vosotros o lo podéis utilizar directamente de bote, como os dé la gana, lo que voy a hacer es ir marcando los planos
de la volumetría que mira hacia la vista. Si tenéis dudas sobre cómo interpretar la volumetría, en este caso pues tenéis varios vídeos hablando sobre volumetría con la figura del Thor de Infinity, que es bastante similar a esto, porque al final también es una figura cartoon que en el fondo son las mejores para trabajar volumetría, con lo cual yo os recomiendo que os cojáis una figura cartoonera, una figura muy de dibujos animados, con volúmenes toscos, muy geométricos, muy chunky, muy voluminosos, para que practiquéis volumetría. Esa sería la mejor manera, ¿vale? De todos modos, si os fijáis, lo que estoy haciendo básicamente es que los brazos son cilindros, lo que son planos obvios, pues los remarco y ya está, y luego los bordes de los elementos también los tengo que remarcar, y vais a ver que lo voy a marcar de una manera bastante obvia, muy dibujada, ¿vale? Y luego le voy a meter una segunda luz, que en este caso simplemente es una segunda luz aplicada con un color que puede ser ligeramente más claro o simplemente por insistencia, ¿vale? Porque el color que he aplicado previamente no es un color con una cobertura plena, digamos que es un color con una cobertura bastante alta, pero no del todo, con lo cual en el momento en el que seca se agrisa y no aparece tan vivo, con lo cual si tenéis que hacer 2 o 3 pasadas, pues podéis hacerlo, y lo que hago es que hago esas 2 o 3 pasadas en progresión para que, digamos, tenga 2 niveles de luz, que creo que se pueden ver perfectamente, por ejemplo, en el hombro de la mano que tiene hacia abajo, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es enmascaro la cara, que ya la tengo bastante avanzada, y voy a jugar con negro, ¿vale? Y un thinner, en este caso de Tamiya X20A, que es el que utilizo para pinturas una de dos plásticas, tipo Games Workshop, por ejemplo, o tintas, ¿vale? O cualquier pintura que esté hiperpigmentada, prefiero trabajar con X20A, que funciona mejor que el de Scale. El de Scale lo voy a utilizar a lo mejor para pinturas de pigmentación baja o pinturas mates con pigmentos más finos y demás. Pero los pigmentos más agresivos es mejor este aerógrafo, o sea, este thinner. Y lo que hago es que me genero un gris muy oscuro azulado, ¿vale? Que en el fondo no deja de ser un tono medio, y simplemente trabajo en las zonas de luz, bajando el valor y entonándolas, ¿vale? O sea, bajando un poco ese brillo tan potente, o sea, lo agriso más, y a la vez afecta a los tonos medios y me genera una especie de transición. Si os fijáis, aquí las luces, digamos que me las he comido, las he metido totalmente hacia adentro, y luego lo que hago es que con un gris azulado más claro vuelvo a trabajar en las zonas de luz. Entonces podéis decir, ¿para qué las has hecho primero a pincel y no las has hecho a aerógrafo? Bueno, pues porque los colores que estoy trabajando tienen cierta transparencia, y entonces digamos que el trabajo previo, aunque se haya matizado muchísimo y se haya integrado muchísimo, pero sigue percibiéndose, ¿vale? Con lo cual es un camino que voy de adelante para atrás y de atrás para adelante, y luego vuelvo otra vez para adelante, pero yo tengo un patrón, una guía que he hecho al principio a pincel, y que ahora pues la estoy replicando otra vez a aerógrafo. Hago estas tiradas de aerógrafo, aquí el aerógrafo además se me estaba atascando, con lo cual si veis no lo estoy aplicando de una manera muy eficiente, ¿vale? Entonces me tuve que obligar a hacer tiradas cortas, como escupir con el aerógrafo tiradas muy cortitas y muy concretas y muy precisas, y luego trabajarlo a pincel, más que nada porque por temas de tiempo pues no me daba tiempo para limpiar bien el aerógrafo, y como estaba en cuarentena no tenía acceso a otros aerógrafos. Yo tengo en el estudio 3 aerógrafos, los voy rotando, los voy variando. El Iwata este lo utilizo para cosas de precisión, pero cuando está atascado hay que limpiarlo entero y me puedo tirar horas limpiándolo. Entonces, pues en este caso lo dejé de lado de momento. Lo que voy a hacer ahora es el recorte en sombra, ¿vale? Voy a generar los reflejos oscuros. Tened en cuenta que es una chupa de cuero negro, una gabardina de cuero negro, que va a dar un efecto, pues diría, un poco como plástico, y entonces eso me permite hacer sombras muy intensas y muy profundas, que en este caso las podéis utilizar con negro más tinta azul, por ejemplo, que digamos que sería la mezcla más profunda. Esto es una clave que no muchos saben y no muchos utilizan, porque la gente piensa que el color más oscuro es el negro, pero realmente el que da una sensación más profunda es un negro más tinta azul, ¿vale? Porque te genera la sensación negra por el color negro, pero también la profundidad del azul es importante, ¿vale? Y este tono lo voy a utilizar tanto para perfilar y separar las distintas piezas del patrón del traje, como para generar sombras intermedias que me van a ayudar a dividir el área de luz, por ejemplo, en un brazo que al final no deja de ser un cilindro, aunque cuando tenga detalles, pero es un cilindro doblado, ¿vale? En este caso, y lo que hago es un área de luz principal, luego un área de recorte en sombra, y luego un pequeño área de luz también abajo, que va a ser una luz de recorte. Y luego las arrugas más profundas de la capa, que como veis son una geometría muy pura, muy simple, muy aniñada, muy simplona, muy boba, pues darle un poquito de gracia. Y luego con veladuras de un tono aturquesado, ¿vale?
voy a ir ganando más potencia de color en las zonas de luz o en ciertas zonas de luz para que haya cierta variedad tonal. Simplemente diluyendo un poquito más genero un efecto más de... No llega a ser una veladura, pero está bastante diluido y tiene bastante fluidez, con lo cual tiene tinta de por medio, ¿vale? Y lo que hago es que con esa mezcla que tiene bastante fluidez, pues la voy extendiendo y me voy generando tonos intermedios, ¿vale? Insisto, esto podríais construirlo linealmente hacia arriba a partir de un color oscuro y construirlo linealmente, pero yo digamos que me siento más cómodo con este proceso de idas y venidas, en el cual podéis ver que, por ejemplo, planto un plano de sombra. En este caso me estaba dando cuenta que ¿cómo se llama? El cuello de la gabardina podría ser un plano de luz, pero si ponía un plano de luz muy evidente me restaba importancia a la luz del hombro. Entonces, en este caso, una decisión estética, he planteado primero el plano de luz y luego lo he vuelto a oscurecer. Y era demasiado oscuro, como el color estaba muy húmedo, pero todavía fluido, digamos, como tiene tinta, pues es un efecto más aceitoso que otra cosa, y entonces le puedes aplicar un color encima y fundir en húmedo, no hay ningún problema. Con lo cual esta mezcla, una vez nosotros tenemos una base de color, que era lo que hicimos al principio, con unos bloques de color sólidos que están bien planteados, luego trabajar todo esto en húmedo es muy sencillo, ¿vale? Vais a ver que los colores casi que se funden solos, ¿vale? Pero esto depende principalmente del tipo de colores que estoy utilizando y de la dilución. Con lo cual, en este caso siempre va a ser interesante tener uno de ellos que sea una tinta al menos, porque esa tinta lo que te va a dar es una fluidez y una viscosidad como aceitosa, ¿vale? Que permite que luego puedas trabajar con color más en crema encima y fundirlo sin ningún tipo de problemas. Voy a marcar ciertas arrugas, algunas de ellas me las invento, ¿no? Las dibujo en plano para darle un pelín más de detalle, ¿vale? Y luego, pues por ejemplo, vuelvo a sacarle un poquito de luz, que veis que lo hago por insistencia de capas, son capas translúcidas que por repetición sobre una superficie húmeda pues se van fundiendo y se van mezclando solos. Veis que la paleta tampoco es demasiado compleja, o sea, tiene un par de tonalidades diferentes de azul y un azul verdoso y luego la derivación hacia negro, pero poco más, y entonces voy cogiendo del punto en el que necesito y lo voy integrando en húmedo porque la pieza todavía no está seca del todo. De hecho, yo creo que se percibe cierto brillo, ¿vale? Eso es la ventaja de trabajar con tintas en las mezclas, ¿no? Entonces, de lo que se trata aquí es ahora de empezar a hacer degradados de todos los planos de luz y sombra que has marcado de una manera casi geométrica, pues ir fundiéndolos en las zonas, sobre todo en las zonas más amplias, en las zonas donde no te puede permitir hacer un recorte. Por ejemplo, no hace falta que lo fundáis en las arrugas puede ser recorte de luz sobre recorte de sombra y ya está, pero en planos más abiertos sí que es interesante fundirlo, ¿vale? Pero bueno, también un poco a vuestro criterio, esto es una cuestión un poco más de estilo, porque podríais pintarlo todo con cel shading en el que se vieran todos los bloques de color sin fundir absolutamente nada y podría quedar muy bien, De hecho, en ese sentido, podéis fijaros, por ejemplo, en las versiones que ha hecho Arnau Lázaro, que la verdad es que ha clavado el estilo relativamente bien, pero lo ha hecho un poquito más a su modo, ¿no? Y ha dejado algunos bloques de color sin fundir, que la verdad es que quedan muy bien, y bueno, pues es una manera similar a cómo se ha resuelto los que hemos hecho este trabajo para Big Child en general, pero sigue teniendo un toque pues un poco más de pincel, más fresco, porque hay muchas partes que él directamente no ha fundido. Esto es una opción, evidentemente. Yo aquí no puedo tomar esa decisión porque al final pues hay unas líneas, ¿no? Que tengo que seguir unas líneas de marca, y entonces pues yo lo que iba haciendo con esta pieza era le iba mandando fotos a Rubén y le decía, vale, yo la llevo así, ¿vale? De qué partes de verdad necesitas tengo que fundirlo todo, no me dejas libertad. No. La verdad es que he de decir que me dejaron bastante libertad, entre comillas, que en ese sentido se nota que había confianza de por medio, que no estuvo, Rubén no estuvo tocándome las narices ni mucho menos, pero sí que en algunas partes del proceso pues yo tuve dudas, sobre todo por el hecho de que yo quería evitar que se viniera mucho a mi estilo, o sea, yo lo que no quería era salirme de la línea. Yo he sido pintor de marca muchos años y escultor de marca muchos años y director de arte de marca. Y como he sufrido y no me gusta nada cuando se hace una línea que tiene un carácter muy marcado y de repente cualquiera de los participantes, que suelen ser pintores o sobre todo escultores externos, hacen algo demasiado personal que se sale de la línea, que a lo mejor la figura es la leche, pero que se sale de la línea, y a mí personalmente visualmente me molesta porque creo sinceramente que las líneas están definidas y diseñadas para algo. Entonces, cuando hay una guía de estilo hay que seguirla.
Pues nada, chicos, veis cómo va, veis que es un resultado bastante rápido. Yo espero que sigáis, los que podáis conseguir las piezas o las tengáis, pues que sigáis un poco el proceso. Espero que os sirva, que os guste. Preguntadme todas las dudas que tengáis, porque son fáciles de contestar. Es un trabajo y es un proceso muy técnico, en el que creo que podéis aprender mucho y sobre todo que es muy fácilmente aplicable. Y bueno, y también por otro lado, si consigo alguna de estas figuras, que veo que son muy difíciles de conseguir, pero si consiguiera alguna de estas figuras, pues no descarto pintarme alguna por mi cuenta por gusto o para algún coleccionista que me la encargue y enseñaroslo también. Así que nada, espero que os haya gustado el proceso y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo, chao.